Eh, si tuviera la oportunidad de preguntarles a ustedes, ¿cuál sería la manera más puntual de nosotros poder articular qué es el Evangelio y poder hacerlo en 20 segundos? Quizás viniera a su mente que la respuesta más apropiada sería: el Evangelio es la muerte, resurrección y ascensión en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esa verdaderamente es la respuesta más acertada. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura donde precisamente el apóstol Pablo está mostrando, está transmitiendo esta verdad a una iglesia que él amaba mucho, aunque no era precisamente una iglesia que estaba libre de problemas. Pero quiero que podamos abrir nuestras Biblias en esta tarde en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, para estar viendo los primeros 34 versículos del capítulo 15. Y no se asuste por tantos versículos, trataremos de ir rápido en la lógica que está exponiendo el apóstol Pablo allí. Así que quiero leer este texto a medida que lo vamos viendo. Y solamente quería decírselo para que lo tuvieran ahí a mano abierto. Vamos a estar siguiendo en esta tarde una verdad que creo que el apóstol está mostrándole a esta iglesia, y es esta: creamos que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Básicamente esta es la verdad que creemos que el apóstol está transmitiéndole a esta iglesia, y vamos a estar viéndola en tres partes. En primer lugar, en los versículos del 1 al 11, vamos a estar viendo cómo Pablo anuncia o dice que la resurrección de Jesucristo es el núcleo del Evangelio. Y quiero que vayan conmigo ahí a estos 11 versículos. Y comienza diciendo el apóstol allí: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Hermanos, lo primero que Pablo está diciéndoles es que la resurrección es el núcleo, es el centro del Evangelio. Y déjenme ponerle un poquito en contexto, porque no estamos siguiendo esta carta consecutivamente. Pablo está escribiendo a una iglesia que él ama. Capítulo 1, él está diciendo o hablando acerca de este amor que él tiene por ellos, pero que es una iglesia que está cargada de problemas. Capítulo tras capítulo usted va a estar viendo cómo Pablo está apuntando, ya sea a un problema que la iglesia está presentando o a una pregunta que la iglesia le ha estado haciendo a Pablo. Y cuando llegamos al capítulo 15, no estamos exentos de estos problemas. Probablemente la iglesia está poniendo en duda, si pudiésemos llamarle de esta manera, que ellos iban a resucitar. No hay duda de la resurrección de Cristo. Y usted, cuando lee el versículo 1 y el versículo 11, usted se da cuenta de que la iglesia no está poniendo en duda que Cristo resucitó, sino que ellos en algún momento iban a resucitar. Y dice Pablo en el versículo 1: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, en el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Pablo está diciendo: ustedes están firmes en lo que ustedes escucharon de mí. No hay duda alguna en esto. Pero Pablo está presentándoles a ellos un problema que ha estado surgiendo. No en la resurrección de Cristo, pero sí en la resurrección de los creyentes. Y hay algo que Pablo está haciendo aquí en esta primera parte
Pablo les está diciendo que ellos debían creer y perseverar en el evangelio que ellos han escuchado y que él les ha predicado. Y que estas dos cosas eran verdaderamente el testimonio de que ellos han transformado su vida y que Dios les había salvado. Versos 1 y verso 2. Pablo también está diciendo que este evangelio no es el ingenio de él, no salió de la mente de él ni de alguien más, sino que hay un testimonio en el cual él se ha basado para transmitirles ese evangelio. Y precisamente este testimonio es el testimonio que las propias escrituras dan acerca del evangelio. Y usted pudiera preguntarse, ¿cuáles escrituras? ¿Dónde podemos ver nosotros la verdad del evangelio argumentada a través de la Biblia? Bueno, no precisamente en el relato de los evangelios. Ellos no tenían en sus manos este relato. Pero ellos tenían todo el relato profético del Antiguo Testamento. Y Pablo está apelando a que el Antiguo Testamento es la verdad que sostiene el evangelio que él les ha predicado. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos ir, por ejemplo, a Isaías 53 y solamente quiero leer los versículos 7 en adelante. Dice Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y usted puede seguir leyendo el relato de Isaías 53. Ahí hay un relato que está apuntando al martirio, al sufrimiento del Mesías. De este Mesías que Pablo ha compartido y ha predicado a los corintios. Si usted va al libro de los Salmos, por ejemplo, vemos en varios salmos este mismo relato. Por ejemplo, en el Salmo 22, ahí usted va a encontrar cómo se habla de los sufrimientos del Mesías. Dice, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículos 17 y 18, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 16 también, por ejemplo, supuestamente David, hablando acerca de él, dice estas palabras en el verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo interesante es que este mismo pasaje del Salmo 16 lo toma el apóstol Pedro en su mensaje de Hechos 2 y dice, estas palabras se dijeron refiriéndose a Jesús, a nuestro Mesías, aquel que fue levantado de los muertos, aquel que resucitó. Mis hermanos, Pablo le está recordando a la iglesia que la verdad del evangelio es tan crucial que usted la puede encontrar a lo largo de toda la escritura. Pablo está diciendo, es el testimonio de la escritura lo que yo les he presentado. El evangelio no ha salido de mi mente, ha salido de la propia palabra de Dios. Hermanos, el evangelio que predicamos es el testimonio fiel que ha salido de la propia boca del Señor y que nosotros tenemos a lo largo de la Escritura. El evangelio que creemos y predicamos no es solo el evangelio que habla de un Salvador que ha sido vituperado, sino también que habla de un Salvador que ha sido exaltado. Por eso es que tiene que ver con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor. Este es el evangelio que creímos y espero que lo hayamos creído. Este es el evangelio que predicamos. Cristo murió por nuestros pecados, pero también se levantó triunfante de la muerte al tercer día. Y no solamente Él pagó nuestros pecados, no solamente podemos decir ahora estamos en bien y en paz con Dios, sino que también el evangelio es el que trae la esperanza de que un día nosotros también nos levantaremos, porque Cristo se levantó
de los muertos. Y esa es la esperanza que esta iglesia estaba perdiendo. Y esa es la esperanza a la cual el apóstol está apuntando y está queriendo vivificar en estos hermanos. No sé, conozco muy pocos de ustedes. Quizás hoy estés de visita y alguien te haya traído, te haya invitado. Y quiero preguntarte, ¿tienes tú también esta esperanza? ¿Tu esperanza está puesta en la obra de Cristo en la cruz? Déjame decirte, solamente allí hay esperanza. Solamente en la obra poderosa de Cristo pagando por tus pecados hay esperanza. El hombre promete muchas cosas, pero solamente lo que Cristo hizo trae esperanza, no solamente para esta vida, sino también para la venidera. Así que si quieres vivir esta esperanza, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y necesitas creer en que Cristo murió y resucitó para traer vida eterna a todo aquel que cree en Él. Esa es mi invitación en esta tarde. Mis hermanos, no solamente Pablo muestra la Escritura como la base, como el sostén del Evangelio que él ha predicado. Él dice que este Evangelio ha sido visto por muchos. Y miren cómo Pablo continúa diciendo a partir del versículo 5. Él dice que Jesucristo resucitó y se apareció. Y ahí comienza Pablo a decir a quién se apareció, a los 12 primeros, a más de 500 hermanos, también a otros que estaban allí y a él mismo. Dice como alguien raro, como un abortivo. Así que el evangelio que Pablo está predicando es un evangelio que tiene una evidencia abrumadora. Tenía en primer lugar como sostén la propia Escritura, pero también tenía en segundo lugar una evidencia visual. Hace muchos años leí una serie de libros de un escritor, y todos los que estamos aquí somos cubanos, quizás tengamos conocimiento de él. Se llama Josh McDowell. Este hombre escribió una serie de libros. Dentro de la serie de libros que escribió 2 libros que a mí me llamaron mucho la atención. Fue un librito pequeño que se llamaba Más que un carpintero. Y escribió también un libro, vamos a decir, con más contenido, que se llamaba Evidencias que exige un veredicto. Todavía lo recuerdo. Y básicamente la historia de este hombre es curiosa. Este hombre fue a la evidencia con la mentalidad de poder escribir sobre aquel mito de los creyentes que creían en un Salvador muerto y resucitado. Y para él esto era una falacia. Qué interesante que tiempo después este hombre escribe defendiendo aquello que pensó que iba a destruir. Hermanos, nuestra fe no se sostiene sobre fábulas. Nuestra fe no es un cuento de hadas. Nosotros no somos personas que creen en misticismo. Nuestra fe tiene evidencia sólida. La primera de ellas, la propia palabra de Dios. La segunda de ellas, testigos oculares que pudieron ver al Salvador resucitado en carne propia. Ellos pudieron experimentar esta verdad. Qué bueno que nosotros como creyentes podamos afianzarnos en esta confianza. Hermanos, a lo largo de la historia, muchas personas anhelaron ver. Cuando usted abre su Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 11, hay una larga lista de personas que murieron con la esperanza de un Salvador. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de algo que ellos no tenían claro en su mente, pero que apuntaba a ese Salvador. Los apóstoles del Nuevo Testamento, en medio de martirios, en medio de persecuciones, estaban firmes anunciando
el Evangelio, porque ellos sabían que lo que ellos transmitían era una verdad inconmovible, que venía desde el propio seno de Dios. Así que ese es el Evangelio, mis hermanos, también, que nosotros hemos abrazado y en el cual nosotros tenemos esperanza. Es interesante, Pablo en la segunda parte, él dice, hay implicaciones para aquellos que niegan esto. Y comienza en los versículos del 12 al 19 a hablar de estas implicaciones. Hay un triste panorama que Pablo está mostrándole a esta iglesia y que sin lugar a dudas todos los que rechazan esta verdad se enfrentan a él. En el versículo 12, por ejemplo, Pablo pregunta de que si la resurrección es central en el Evangelio, ¿cómo entonces algunos están dudando? Y cómo algunos incluso están argumentando en contra de la resurrección. Dice Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Si ustedes creen en que Cristo resucitó y Él se levantó, ¿cómo ustedes están diciendo entonces que no hay resurrección de muertos? En el verso 13 Pablo va a argumentar que la resurrección de Cristo garantiza efectivamente nuestra resurrección. Y Él les dice allí, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si ustedes están dudando en la resurrección, Cristo tampoco ha resucitado. Miren qué cosa que Pablo está haciendo reflexionar a estos hermanos en Corinto. Y Pablo va más allá, verso 14. Y él les dice, y si Cristo no resucitó, vana es la predicación. Y vana es la fe. ¿Dónde está su esperanza entonces? Si Cristo no resucitó, mis hermanos, no tiene sentido ninguno lo que estamos haciendo hoy aquí. No tiene sentido ninguno que usted salga y le hable a su compañero de trabajo, de escuela, y le dé esperanza en Cristo. Porque estaríamos predicando a un Salvador muerto. Y eso es lo que Pablo está queriendo despertar en la mente de los hermanos. Estamos predicando un mensaje muerto, un mensaje mentiroso. Y mis hermanos, verdaderamente eso no era lo que estaban haciendo los apóstoles del siglo I. Ellos estaban dispuestos a morir por el mensaje del Evangelio. Porque Cristo verdaderamente resucitó. Y su confianza y su esperanza están en la resurrección de Cristo. Porque también ellos iban a resucitar. Continúa verso 15. Y él dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos testigos falsos. Y en primer lugar estamos pecando contra Dios, estamos diciendo mentira. Estamos trayendo un mensaje que no existe. Y en segundo lugar, la base de nuestra esperanza es incierta. Verso 15 al final y verso 16, otra de las razones que Pablo da es que si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó tampoco. Y está reforzando aquí el apóstol y está volviendo a traer lo que ha estado diciendo en el verso 12. Porque esta verdad trae grandes implicaciones a la fe cristiana. Verso 17, sin la resurrección de Jesucristo nuestra fe es vana. Y miren lo que dice Pablo aquí. Aún estamos en nuestros pecados. Y esta pudiera ser la consecuencia más terrible de negar lo que estos hermanos están negando. Aún están en sus pecados. Todo el fundamento de su fe y su esperanza se derrumban. Porque todavía la ira de Dios está sobre ustedes. Todavía son enemigos de Dios. No ha sido pagada su recompensa. No han sido justificados. No han encontrado la paz con Dios. Todas estas son consecuencias de desestimar la verdad de la resurrección. Hermanos, necesitamos abrir los ojos acerca de esto. Esta es la realidad que está en nuestro frente
si nosotros dudamos de la resurrección de Cristo. Usted puede creer en el martirio de Cristo. Usted puede sentir lástima por lo que Él sufrió en la cruz. Usted puede decir, pobrecito. Usted puede llorar. Si usted no cree con el mismo ímpetu en que este que sufrió también resucitó, de nada le sirve. De nada le sirve sus lágrimas, de nada le sirve compadecerse, de nada le sirve, porque sencillamente usted cree en alguien que está muerto. Y Pablo está diciéndole a estos hermanos, Cristo está vivo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que nos lleva a que cuando muramos, sepamos que también vamos a vivir con Él. Negar, mis hermanos, la resurrección es negar que hay esperanza para los que mueren. Si miramos y pensamos en nuestras familias que han creído en el Señor y no entendemos el valor y la realidad de la resurrección, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cómo podemos estar gozosos cuando vamos a un funeral de un hermano si al final no hay resurrección? Pero nosotros los creyentes podemos tener esa confianza y esa certidumbre. Este que murió, si murió en Cristo, un día va a resucitar. Porque Cristo resucitó. Y esa es la garantía de nuestra resurrección. Tal es así, mis hermanos, que Pablo tuvo que traer esperanza a la iglesia en los tesalonicenses con esta verdad. Y por eso les escribe en el capítulo 4 de su primera epístola acerca de esto. Y él les dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, también resucitaremos. Porque esta parece ser también la duda de esta iglesia. Y Pablo les está diciendo, sí hay esperanza en la resurrección de Cristo y esta garantiza la nuestra. Así que alégrense en esta verdad. Experimentaremos, mis hermanos, nuestra resurrección porque Cristo ha resucitado. Y déjenme decirle algo, la verdad de la resurrección de Cristo y de cómo esta garantiza la nuestra es lo único que trae verdadero descanso a nuestros corazones en esta vida. Porque si vemos la imagen de la ciudad celestial en Apocalipsis 21 y vemos el esplendor y vemos que Dios estará presente en ella, pero si no tenemos esperanza en la resurrección, ¿quién estará allí? Nosotros, hermanos. Nosotros. Permítame terminar este punto con otro testimonio de otra persona parecido a John McDowell. Y este hombre se llama Lee. El apellido, discúlpenme, está en inglés y yo no me llevo bien con el inglés. Leyéndolo como si leyera en español se dice Strobel. Este hombre también era un investigador de la Universidad de Yale, o Yale, aquí en Estados Unidos. Y él, como un buen ateo, comenzó una investigación y buscaba presentar las objeciones más comunes al cristianismo. Y casi siempre todos, cuando hablan del cristianismo, cuando tratan de rebatir la fe cristiana, se centran en la resurrección. Para ellos es la locura más grande que los cristianos creen. Este hombre también encaminó su investigación hacia desestimar en su investigación la resurrección de Cristo. Pero él terminó diciendo, la resurrección de Jesús es una realidad histórica que no se basa en la mitología, sino en un fundamento sólido de la verdad histórica. Este hombre fue despedazado por el argumento y por la verdad de la palabra de Dios. Aquello que trató de rebatir se le viró en su contra y tuvo que determinar que la resurrección es más verídica que lo más verídico que usted pueda ver delante de sus ojos. Hermanos, termina Pablo en esta porción hablando acerca ahora de los beneficios de la resurrección. Verso 20,
Él dice al final que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Miren lo que dice allí. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué significa esto? La palabra primicia es una palabra que viene del Antiguo Testamento. Y es básicamente este manojo de grano que representa que hay una cosecha completa que se ha cogido. Ahí en Levítico 23, del 9 al 14, usted puede ver este significado. Y lo que Pablo está diciéndonos es que Cristo es la representación y la garantía de que detrás de Él, nosotros, los creyentes, también resucitaremos. Cristo es la muestra de lo que va a ocurrir con cada uno de los creyentes en Él. Y es por eso que Pablo está diciendo, esa es la garantía. ¿Ustedes creen en eso? Pues esa es la garantía de que ustedes mañana van también a resucitar. La resurrección de Jesús también es primicia de nuestra resurrección en el sentido de que Él es nuestro pago. Cuando Él resucitó es la certeza de que Dios ha sido agradado en el pago por nuestros pecados. Y que nosotros un día también vamos a resucitar, no en este cuerpo corruptible, sino en uno incorruptible. También Pablo dice que en Adán teníamos muerte, pero en Cristo tenemos vida. Versos 21 al 23. Él dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo en la resurrección ha provisto un camino distinto al de Adán. Pablo está reconociendo que el camino de Adán es la muerte. En Adán todos nosotros morimos. Por el pecado de Adán y por nuestro pecado. Sí, porque tendemos muchas veces a decir, ay, Adán. Sí, es por el pecado de Adán. En Adán morimos, pero es por nuestro pecado. Porque nuestra naturaleza es la de Adán. Pero ahora Pablo está diciendo, ok, pero hay otro. Hay un mejor Adán y ese es Cristo. Y así como en Adán todos morimos, en Cristo tenemos la esperanza de resucitar. Y ahí Cristo está poniendo este paralelismo para ellos. Y está diciendo, así como en Adán somos herederos del pecado, en Cristo también somos herederos de la justicia y de la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Cristo es el postrer Adán. Y así como la muerte nos afecta, también lo que Cristo ganó en la cruz y en su resurrección nos afecta. Y eso que Cristo ganó es la vida eterna para nosotros. Y mis hermanos, esa es una de las verdades más gloriosas que usted va a encontrar en la Biblia. Todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz y en su resurrección. También continúa Pablo diciéndoles a los hermanos, versos 24 al 28, el reino glorioso del Señor será consumado. Y Él allí nos llama a mirar cómo la resurrección del Señor y cómo su segunda venida será diferente a la primera. Él vendrá victorioso y arrasará con sus enemigos. Él trazará su triunfo sobre el pecado. La serpiente será totalmente aplastada y el calcañar ya no será nuevamente herido. Y terminará la maldición del pecado, que es la muerte. Todo dominio, potestad y autoridad quedarán sometidos al reino de Cristo. El Padre mismo había anunciado esto en el Antiguo Testamento. Si usted lee el Salmo 110, por ejemplo, mis hermanos, qué imagen tan gloriosa nos permite disfrutar el apóstol en estos breves versículos. Qué aplastante y qué indescriptible victoria nos muestra el apóstol Pablo aquí. También él nos dice, versículo 29, sin la resurrección, la práctica del bautismo no tiene sentido. Y aunque este pudiera ser, versículo 29, un pasaje un poco difícil, yo creo que lo que él está diciendo es que lo que nosotros de alguna manera
hacemos en el bautismo, si no creemos en la resurrección, no tiene sentido. En el bautismo nosotros estamos sumergiéndonos, simbolizando la muerte. Y estamos levantándonos en las aguas, simbolizando ¿qué cosa? La resurrección. A una nueva vida con Cristo. Pablo está diciendo, lo que nosotros estamos haciendo en el bautismo, si no creemos en la resurrección, no tiene ningún sentido. Porque lo que nosotros hacemos en el bautismo es declarando esa verdad. Hemos sido sepultados con Cristo. Y en Romanos 6 usted lo va a escuchar de la boca también del apóstol Pablo. Pero no quedamos allí. Nuestros pecados han sido limpiados. Y también hemos sido levantados en victoria por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestro bautismo significa. Y eso es lo que también Pablo está apelando a la mente de nuestros hermanos. Hermanos, versos 30 al 32, Pablo dice, es por la resurrección precisamente por la que nosotros no estimamos como valiosa nuestra vida. Miren lo que dice ahí. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo les recuerda que él mismo ha arriesgado su vida. ¿A expensas de qué? ¿A expensas de salario? ¿A expensas de una retribución terrenal? Dice Pablo, no. Yo he arriesgado mi vida por ustedes porque sé cuál es mi esperanza. Y Pablo usa una frase que no sé en la traducción que ustedes usan, en la traducción que estoy usando está en mayúscula. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Saben? Esta frase se le atribuye a un filósofo griego llamado Epicurio. Pero verdaderamente esta frase la dijo alguien antes de Epicurio. Esta frase la dijo el profeta Isaías. Capítulo 22, verso 13, Isaías cita esta frase básicamente para que el pueblo se dé cuenta que el placer momentáneo que ellos están viviendo en ese momento de pecado no es el fin de la vida. Y Pablo está diciendo, si Cristo no ha resucitado, mira, vamos a hacer lo que nos plazca, que al final no tenemos esperanza. El día de mañana morimos y todo terminó. Pero hermanos, esa no es la realidad. Hay una esperanza porque hubo una resurrección. Y ahí debe estar centrada nuestra convicción de seguir a Cristo. De darlo todo por Él. De como el apóstol Pablo dice, no me preocupa lo que pueda sucederme. Porque yo sé que como Cristo resucitó, un día yo también voy a resucitar. Finalmente, versos 33 y 34, Pablo da algunas advertencias. Advertencias a no permitir que las influencias paganas dañen el verdadero sentido, la verdadera doctrina que ellos han escuchado. Y él les dice una frase que conocemos mucho: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al mismo tiempo les advierte cómo el entender que una mala doctrina también puede llevarnos a una mala práctica. Y básicamente en el verso 34, él lo que está haciendo es haciendo pensar a los hermanos y llevarlos a la realidad a la cual nos motiva esta verdad. Sean sobrios, les dice, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Les dice él, céntrense en lo que la palabra de Dios ha estado comunicando. Céntrense en el Evangelio y vivan acorde a ese Evangelio. Porque es mentira que este mundo pasará y todo acabará. Hay una gloria que en el Evangelio nosotros vamos a disfrutar. Así que vivan como conviene, hermanos. Termina Pablo allí diciendo, retando a la iglesia de esto. Si nosotros hemos entendido el Evangelio,
nosotros tenemos en primer lugar que vivir con esperanza. No con una esperanza en la mitología, sino con una esperanza en la verdad de la palabra de Dios. Podemos dar nuestra vida por entero en este mundo. Nos pueden magullar, nos pueden matar, porque nuestra esperanza está en que Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos con Él. Y hermanos, esa es la verdad que sostiene nuestra fe. Y las palabras de Pablo nos llaman a reflexionar en esta tarde. Si no creemos en la resurrección, no creemos en nada. Usted puede creer en la historia del Antiguo Testamento, usted puede creer en que David venció a Goliat, pero si no creemos en la resurrección, nuestra fe es muerta. Así que ese es el reto para nosotros. Confiemos y creamos que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos. Que el Señor siembre y selle esta verdad en nuestros corazones.